Hola a todos y todas. En este vídeo vamos a hablar de parámetros de dispersión. En un vídeo anterior ya hablábamos de los parámetros de centralización y decíamos que esos parámetros pues, son los que nos dicen un poco dónde está el centro de los datos. Bueno, pues los parámetros de dispersión lo que nos van a decir es si esos datos están todos muy juntitos unos a otros, apiñados alrededor de la media, o por el contrario están dispersos, es decir, están muy separados unos de otros. No sé si lo comenté en el vídeo anterior, pero el típico ejemplo es decir, no es lo mismo sacar un 5 con un 4, con un 6, con un 5, con un 5,5, un 4,5, un 5 de media, me refiero con esas notas, que sacar un 5 de media pues con un 1 y un 9, con un 8 y un 2, ¿verdad? En el primer caso el alumno tendría todas sus notas muy cerquita de su nota media, alrededor del 5, y en el segundo caso el alumno tendría un 5 de media, pero sus notas estarían muy dispersas, serían todas o muy buenas o muy malas. Esto es lo que nos van a medir los parámetros de dispersión. El primero de ellos es muy sencillito, es el recorrido o rango. Ese simplemente nos habla de la distancia que hay entre el dato más pequeño y el dato más grande. Ya está. Como dice aquí, la longitud del tramo dentro del que están los datos o la diferencia entre el dato mayor y el dato menor. No tiene más. Por ejemplo, en el caso de un alumno que tuviera sus notas medias, que estuviéramos calculando sus notas medias y la nota más pequeña fuera un 2 y la más grande un 8, pues el rango sería 6, 8 menos 2. Ese es súper sencillo. Luego tenemos la desviación media. La desviación media es coger todas las distancias de cada uno de los datos a la media. Recordad que la media era esta X barra, la llamábamos así, X barra. Todas las distancias a la media y hacer la media de esas distancias. Suena muy lioso, pero es muy sencillo. Yo tengo mi media, mirad aquí en este dibujito, yo tengo mi media de mi distribución, calculo la distancia de cada valor de la variable a la media, que eso se hace restando, veis que aquí están las restas, estos valores absolutos que hay son para asegurarse de que el resultado de la resta siempre se haga en positivo. Entonces pues calculo todas esas distancias a la media y luego todas esas distancias que he calculado, pues les calculo a su vez la media, es decir, las sumo todas y divido entre el número de datos. Eso sería la desviación media y esto me va a decir de media a qué distancia están los datos de mi variable de la media. Y entonces eso me ayuda a saber si es una distribución con datos apiñaditos o es una distribución con datos dispersos. Mientras más grande sea la desviación media, pues más dispersos están los datos. Mientras más pequeña sea, pues más juntitos estarán. Vamos a calcular alguna desviación típica para que la veáis. Bueno, antes de eso, que se me olvidaba. Aquí tengo un par de ejemplos para que veáis la diferencia entre una distribución con los datos apiñaditos y una con los datos dispersos. Aquí arriba a la derecha están las edades de un equipo creo que era de fútbol de Villarriba y de un equipo de fútbol de Villabajo. Fijaos que los datos del equipo de Villabajo están bastante dispersos. Hay muchos datos en la cola, es decir, en el equipo hay bastante gente con 18 y con 25 años, más que en la parte central. Sin embargo, en Villarriba los datos están muy juntitos, todos acumulados aquí alrededor del 21. Probablemente la media sea prácticamente la misma, la media de edad, pero en Villarriba todos los futbolistas, todos los integrantes del equipo tienen una edad muy similar y en Villabajo no, en Villabajo las edades son más dispares, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a calcular, como decía, una desviación típica. Por ejemplo, vamos a calcular la del apartado A. Bueno, os recuerdo que la media la calculamos ya en el vídeo anterior y era 8. Tendríamos que calcular entonces la distancia de cada uno de estos valores que aparecen aquí al 8. Voy a ir escribiendo esas distancias en la parte de arriba para sumarlas y en la parte de abajo pues vamos a tener un 10 porque son 10 datos. 8 menos 4 pues serían 4, 8 menos 5 serían 3, 8 menos 6 serían 2 y este va a aparecer 4 veces porque el 6 aparece 4 veces. Luego tendríamos 8 menos 7 que es 1.
luego tendríamos 11 menos 8 que son 3, 12 menos 8 que son 4 y 17 menos 8 que son 9. Y ahora pues tendríamos que hacer ese cálculo para ver cuánto es nuestra desviación media. Bueno, pues si no me equivoco, lo de arriba da 32 y lo de abajo 10, pues la desviación media en este caso sería de 3,2. Es una desviación media normalita. Bueno, continuemos con otros parámetros de dispersión. De hecho, estos son los dos más importantes, que son la varianza y la desviación típica. Fijaos, la varianza es el promedio, la media, que es lo mismo que promedio, de los cuadrados de las distancias de los datos a la media. Es decir, se parece un poquito a la desviación media, pero hay una ligera variación porque elevamos esas distancias al cuadrado. ¿De acuerdo? Fijaos que se puede calcular así, calculando esas diferencias al cuadrado, sumándolas todas y luego dividiendo entre el número de datos que está aquí abajo, o se puede calcular de esta otra manera, formulita alternativa, que es sumando todos los datos al cuadrado, dividiendo esa suma entre el número de datos y luego restándole la media al cuadrado. Ya os adelanto que esta es la que más vamos a usar, porque es la que usaremos cuando hagamos el cálculo en forma de tabla. Luego aquí más abajo tenemos la desviación típica, sigma, que es prácticamente el parámetro más utilizado para hacer interpretaciones en estudios estadísticos junto con la media. La media y la desviación típica son los más importantes, los que más se suelen utilizar. Y como dice aquí, es la raíz cuadrada de la varianza. ¿Y por qué hacemos eso? ¿Por qué le hacemos la raíz cuadrada a la varianza? Pues bueno, pues si os fijáis aquí arriba, al calcular la varianza, da igual en qué fórmula lo miremos, hemos elevado al cuadrado los datos. Por lo tanto, si nuestros datos eran, pues qué sé yo, un centímetro, por ejemplo, la varianza estaría en centímetros cuadrados. Si nuestros datos eran metros, la varianza estaría en metros cuadrados. Pero claro, esa no es nuestra unidad real de nuestra variable estadística. Nuestra unidad real de nuestra variable estadística eran los metros, no el metro cuadrado. Por lo tanto, si yo quiero que este parámetro esté en la misma unidad que mi variable, tengo que hacerle la raíz cuadrada para deshacer, digamos, ese cuadrado que hice antes en la varianza. Por esa razón, para estar en las mismas unidades en las que estoy viendo mi variable estadística, se suele utilizar más la desviación típica que la varianza. ¿De acuerdo? Vamos a ver cómo calcularíamos la varianza también en ese mismo ejercicio, en el 1A. Bueno, pues vamos entonces a utilizar la formulita de abajo, por ejemplo, que se ve bastante sencilla, y sería 4 al cuadrado, que es el primer dato, luego habría que sumar más 5 al cuadrado, más 4 veces, voy a escribirlo así, de acuerdo que es más corto, 6 al cuadrado, más 7 al cuadrado, más 11 al cuadrado, más 12 al cuadrado, no me va a caber ahí, a ver, vale, arreglado, y estaba diciendo yo así, más 17 al cuadrado, partido por el número de datos que era 10, y si no recuerdo mal, había que restar y era 8 la media, ¿verdad? Así que menos 8 al cuadrado. Estaríamos siguiendo esta formulita de aquí, ¿de acuerdo? Hacemos las cuentas. Bueno, pues arriba tenemos un resultado de 788 partido por 10 menos 64. Y eso viene a dar, pues vamos a ver, 14,8. Y esa sería la varianza. Si ahora queremos calcular la desviación típica, pues tendríamos que coger una calculadora y ver cuánto es la raíz cuadrada de 14,8. Y nos da aproximadamente, porque evidentemente ahí va a haber infinitos decimales, aproximadamente 3,85. Y esa sería la desviación típica, que como he dicho antes es el parámetro de dispersión más habitual.
Bueno, y como hicimos con la media, hay una manera más fácil, hay una manera de aprovechar las tablas de frecuencias para hacer todos estos cálculos, o por lo menos los más importantes, los fundamentales, en forma de tabla. Aquí tenemos un ejemplo. Esto es una tabla de una distribución de notas de 33 alumnos. Estas son sus notas, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Hay un alumno que ha sacado un 4, 10 alumnos que han sacado un 5, 14 que han sacado un 6, 5 que han sacado un 7, etc. Todo esto en un examen. Esta FI en el libro ya sabéis que nosotros la llamamos NI, ¿de acuerdo? O sea que aquí iría NI, esto es la frecuencia absoluta, NI por XI, y esta columna nueva es la que vamos a usar para la varianza. Bueno, para la desviación típica en realidad. Entonces tenemos aquí nuestra columna de la frecuencia absoluta, aquí nuestra columna de frecuencia absoluta por el valor de la variable, que la utilizamos luego sumándolo todo para calcular la media. Aquí tenéis la media calculada, sería 198 dividido entre 33, nos da una media de 6, o sea que en esta clase la media en el examen ha sido de 6, no está mal. Y ahora, ¿cómo haríamos para calcular utilizando la tabla la desviación típica? Bueno, pues sacamos una columnita más en la que esta vez vamos a multiplicar la frecuencia absoluta por el valor de la variable al cuadrado, es decir, sería 16 por 1. O si queréis, como aquí ya tenemos multiplicada la frecuencia absoluta por el valor de la variable, simplemente podemos ir multiplicando esta columna por esta, como indican estas flechitas. 4 por 4, 16, 5 por 50, 6 por 84, 7 por 35, 8 por 16 y 9 por 9. Y aquí están todos los resultados. Como siempre, en la última celdilla lo sumamos toda la columna, y esto sería la suma de las NI por las XI, que vendría a ser la primera parte de esa segunda fórmula que usábamos para la varianza. A esa suma, que la tenemos aquí arriba, 1224, hay que dividirla entre el tamaño de la muestra, que lo pone aquí muy raro como suma de las frecuencias absolutas, pero realmente es el tamaño de la muestra, la N mayúscula, que sería 33, es decir, este numerito entre este. Y luego, como vimos en la formulita antes, hay que restarle el cuadrado de la media, que lo tenemos ahí, el cuadrado de la media. Esto de aquí dentro sería la varianza. Para que eso sea desviación típica, se añade esa raíz cuadrada. Y haciendo esas cuentecitas tendríamos una desviación típica de 1,04, considerablemente más baja que la del ejercicio 1A que hemos resuelto hace un momentito. Como veis, lo que se dice complicado no es. En cuanto os pongáis a hacer ejercicios con tablas, ya veréis que las primeras veces tenéis que mirar la fórmula, pero al final esto sale solo. Además, la calculadora hace prácticamente todo el trabajo por vosotros. Eso sí, cogeos el libro de Anaya y miraos bien las paginitas donde os cuenta cómo hacer los cálculos de manera ágil con la calculadora, ¿de acuerdo? Porque el día del examen lo vais a necesitar. En los ejercicios en casa da igual ir un poco más despacio, pero el día del examen esa agilidad va a ser importante. Bueno, ¿y cómo interpretamos estos parámetros? Porque claro, está muy bien calcular parámetros, queda muy bonito, unas tablas de datos impresionantes, somos aquí unos calculistas fantásticos, pero ¿de qué me sirve a mí todo eso si no sé interpretarlo? Vamos a ver cómo podemos interpretar esos dos parámetros estrella, la media, el parámetro estrella de los de centralización, y la desviación típica, el parámetro estrella de los parámetros de dispersión. Mirad, fijaos en este ejercicio resuelto, aquí nos hablan de 4 clases. 1, 2, 3 y 4 serían los diagramas, no son diagramas de barras, son más bien histogramas de esas 4 clases, y aquí tenemos primero A, primero B, tercero A y tercero B, que serían las clases, y su media y su desviación típica. Y fijaos lo que os dicen. Dicen las 4 gráficas del margen informan del número de horas semanales, claro, número de horas semanales, variable continua, de ahí que sean histogramas, que estudian los alumnos de 4 clases. A partir de los datos de la tabla de abajo, esta tabla de aquí, indica a qué clase corresponde cada gráfico. ¿Por qué me piden esto? Pues porque viendo
la media y viendo la desviación típica, yo debería de ser capaz de reconocer quién es primero A, quién es primero B, quién es tercero A y quién es tercero B. Mirad, en primero A está claro que la media de horas de estudio está alrededor del 8 y que hay una desviación típica muy pequeñita, por lo tanto los datos están muy agrupados. Así que, ¿quién puede ser primero A? Pues datos muy agrupados tenemos en el 3, por ejemplo. Datos muy agrupados tenemos también en el 4, pero la media está claramente por encima de 8, ¿verdad? Pues entonces el primero A no tiene más remedio que ser el 3, este de aquí. Vamos con primero B. Primero B también tiene una media de 8, lo cual me descarta este, me descarta el 4, pero tiene una desviación típica bastante más alta. Luego tenemos tercero A, que tiene una media de 12 y pico, eso sí, me lo podría situar aquí, pero su desviación típica es altita también, entonces no me pega mucho que sea el 4. Sin embargo, tercero B, fijaos, tiene una media de 13,4, encaja perfectamente con esto, y al mismo tiempo una desviación típica que no es tan pequeña como la de la, pero es bastante pequeña, casi igual de pequeña que la de la. Pues claramente tercero B tiene que ser este gráfico de aquí, el gráfico número 4. Y nos quedan primero B y tercero A, que van a corresponder al gráfico 1 y al gráfico 2. ¿Pero cuál es cuál? Pues vamos a pensarlo. La dispersión es muy parecida en los dos, vamos a fijarnos en la media. Esta de aquí puede tener una media de 12,5. Imposible, si el 12,5 está por aquí, a la derecha del 12,5 hay muy poquitos datos, casi todos están a la izquierda, hay muchos datos aquí cerca entre el 5 y el 9, es imposible que esto tenga como media 13,4, bueno pues entonces claramente el 1 tiene que corresponder a primero B y ya por descarte el 3 tiene que ser tercero A. ¿Veis el razonamiento? ¿Veis cómo la media y la desviación típica nos van diciendo, por un lado, dónde se centran los datos y por otro lado, cómo de apiñados o de dispersos están? Eso es lo que se supone que debemos hacer. Así se utilizan los datos para, bueno, pues para hacerse una idea de cómo es nuestra distribución estadística. Bueno, y vamos a hablar por último del coeficiente de variación. Mirad, el coeficiente de variación, tenéis ahí la formulita para calcularlo, es la desviación típica dividida entre la media. ¿Y para qué sirve? Pues mirad, sirve para relativizar. Esto es como aquello del error absoluto y el error relativo, ¿os acordáis? Cuando yo decía, venga, me he equivocado 3 centímetros midiendo, pero me he equivocado 3 centímetros midiendo en algo que medía 20 centímetros nada más. En un cuadro, en una foto, me he equivocado 3 centímetros. Pues es muchísimo, 3 centímetros de 20. Pero si me he equivocado también 3 centímetros midiendo, pues, no sé, la longitud de las pistas del instituto, a que ya no es muchísimo 3 centímetros. Entonces eso se llama relativizar. Y eso es lo que hacíamos con el error relativo y eso es lo que hacemos aquí también. Mirad el ejemplo que os ponen. Dicen, los pesos de los toros de lidia de una ganadería se distribuyen con una media de 500 kilos. Esa es la media del peso de los toros. Su desviación típica es de 40 kilos, es decir, que es una desviación típica que a priori cuando uno la ve, 40 kilos, parece grande. Luego dice, los pesos de los perros de una exposición canina tienen una media de 20 kilos, la media del peso de los perros es de 20 kilos, y una desviación típica de 10 kilos. Cuando uno ve esto piensa, bueno, pues los datos de la distribución de los perros están más concentraditos que los de la distribución de los toros, ¿no? Porque la desviación típica del peso de los perros es más pequeña. Bueno, pero no es así, porque mirad, 10 kilos en una media de 20 kilos es muchísimo más que 40 kilos cuando la media es de 500. En términos relativos es muchísimo más. Entonces, para eso está el coeficiente de variación. Si calculamos el coeficiente de variación de los toros, es 40 de desviación típica entre 500, que es la media, y me da un 0,08 que pasado a porcentaje, solo hay que multiplicar por 100, es un 8% de dispersión. Sin embargo, para los perros
10 entre 20 tendríamos 0,5 y es un 50%. Y aquí, con el coeficiente de variación, sí que nos damos cuenta que la dispersión en la distribución de los toros era muchísimo más pequeña que la dispersión en la distribución de los perritos. ¿De acuerdo? Entonces, para eso tenemos el coeficiente de variación. Y con esto habríamos terminado de hablar de parámetros de dispersión.